Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y este es Dreamlight Valley y hoy vamos a descubrir todas las cositas nuevas que nos va a traer esta actualización que llega hoy al mediodía con la nueva nota de parches donde leeremos cositas muy interesantes. Venga, vamos a ello. Bien, amores, ya estamos aquí en la página de notas de la nueva actualización de Jungla Yetawai. Ya sabéis que mi inglés es un poco malito, pero bueno, venga, vamos a leer que esto es todo lo que nos va a venir a partir de este mediodía en España. Dice: hola habitantes del valle, esperamos que hayáis disfrutado del reciente vídeo de actualizaciones para desarrolladores. Como la próxima actualización de contenido se lanzará a fines de esta semana, es hora de analizar las notas de parche. Bueno, esto lo subieron ayer, o sea, anoche, para más Inri. Y bueno, a fines de semana no, es hoy, ¿eh? No solo regresamos a un reino familiar para una nueva aventura bajo una nueva luz, sino que también tendremos una colaboración sorprendente que llegará al juego y un montón de mejoras en la calidad de vida que se basan en comentarios muy importantes de los jugadores. La actualización de Disney Dreamlight Valley llegará el 9 de octubre de 2024, así que consulta todos los detalles a continuación. Bueno, lo de la colaboración ya sabemos lo que es, ¿no? Lo de las mochilitas y que habrán más cositas que ya lo vimos en el vídeo, cuando vimos el vídeo este que nos pasaron. Bueno, aquí viene. Nuevo contenido disponible para todos los jugadores. Regresa al reino del Rey León de Disney y vive la experiencia desde una nueva perspectiva con un ciclo de día y noche. Nuevas misiones y nuevos amigos. Y hablando de eso, 2 nuevos personajes. Disfruta de la relajación y la diversión a partes iguales con la llegada al Valle de Timón y Pumba del Rey León de Disney, junto con nuevas misiones de amistad y nuevos artículos exclusivos. Bueno, hasta aquí ya lo sabíamos, que van a venir Timón y Pumba, que tenemos que ir al reino del Rey León y que vamos a tener el reino que lo tuvimos con Simba y Nala nocturno, lo vamos a poder disfrutar también diurno con ellos dos, ¿vale? Luego nos dice: un nuevo camino de estrellas. Convierte tu valle en un festival de música con The Night Show Star Pad, que incluye muebles que literalmente te ayudarán a preparar el escenario. Una tortuga de rock como animal de compañía. ¡Hostia, cómo mola! Y ropa inspirada en los villanos de Disney, las princesas Disney y la música rock. Vale, vístete para impresionar. Sumérgete en una emocionante colaboración con Loungefly. Se me atraviesa el nombre, ¿eh? Esto es lo de las mochilitas, en la que las reacciones de las mochilas de Loungefly llegarán al juego en Camino de Estrellas, la tienda premium y las redes sociales. Esté atento a más detalles en el blog del día del lanzamiento. Bueno, en verdad no fue en el día del lanzamiento, sino nos lo pusieron ayer. Ayer en las redes sociales subieron este código. Bueno, lo pusieron en plan para que la gente estuviéramos ahí expectante. A mí no me dio tiempo de verlo porque ya me quedé dormida. Pues claro, hay que saber que, claro, ellos son americanos y claro, están en su horario. Y para nosotros pues a veces es un poquito tarde, como por ejemplo lo de las notas no lo he visto hasta esta mañana. Creo que lo subieron un poquito antes que lo de la mochila y no lo vi, también os lo digo. Pero bueno, subieron el código y hasta que no hagamos la actualización no podremos canjearlo, ¿vale? Esto que quede claro. Cuando tengamos ya la actualización hecha, podremos canjear el código. Antes no nos van a dejar. Vale, seguimos. Prepara tus calabazas. El evento del juego Dulce o Truco regresa al valle del 23 al 31 de octubre con una nueva recompensa. Toma ya, esto mola, porque los que tenemos el juego desde un inicio, pues ya se nos hace repetitivo y no podemos conseguir nada realmente. O sea, hacemos el evento para nada. Entonces, que nos pongan alguna recompensa nueva, pues está guapo. Vale, rotaciones semanales que te esperan. No pierdas de vista los nuevos artículos opcionales en la tienda premium, junto con algunos favoritos que regresan, así como los nuevos desafíos y recompensas semanales de Dream Snaps. Vale,
A ver qué más nos dice. Alerta de nuevo envío. La tienda de MacPato ha recibido un nuevo lote de productos a la venta, incluida decoración adicional del reino. Toma ya. Bueno, siempre que nos vienen personajes nuevos, ya sabemos que tenemos nuevo de esto de productos. Espero y deseo que rote bien, porque yo, por ejemplo, tengo muchos de los últimos nuevos que han ido metiendo que no tengo todavía, no me han salido. Y tengo muchas ganas. Esperemos que eso suceda. Se ajustaron los paquetes de piedras lunar disponibles para presentar una nueva opción que incluye tanto piedras lunares como un artículo cosmético de temporada inspirado en el valle. Este paquete se ofrecerá por tiempo limitado y es posible que se ofrezcan diferentes artículos cosméticos de temporada en futuras actualizaciones. Vale, pues esto entiendo yo que habrán cambiado los precios de los paquetes de lunas, o eso es lo que yo quiero entender, y que además también se ofrecerán por tiempo limitado, bueno, lo que hemos leído, en diferentes artículos de cosméticos de temporada. Bueno, pues esto está guay también. Luego dice, tenga en cuenta que Disney Dreamlight Valley Arcade Edition no incluye Camino de Estrellas de temporada ni la tienda Premium. Vale, seguimos. Mejoras disponibles para todos los jugadores. Controles. Vale, esto nos repercuta todo Kiski. A ver. Se agregó un interruptor al menú Configuración Controles para seleccionar entre dos métodos de control de cámara diferentes al usar un gamepad en el modo de edición. Los jugadores podrán seleccionar entre una opción similar al estilo de control libre y fluido original del juego, que este es el que hemos tenido hasta ahora, o un nuevo enfoque híbrido que fijará el cursor en el centro de la pantalla al mismo tiempo que brinda la posibilidad de moverlo libremente manteniendo presionado el botón. Vale, estará el de siempre y el que han puesto ahora nuevo, que es que en vez de moverse lo que es la manita que nos sale para mover los objetos cuando estamos decorando al aire libre, ¿vale? En vez de mover eso, se moverá la pantalla. Y si pulsas el botón que te ponga según la plataforma, podrás mover el cursor, o sea, ser la manita. Pero bueno, esto lo veremos luego en el directo, lo voy a probar a ver qué tal va y para que lo acabemos de entender bien. Luego nos dice, tenga en cuenta, esta selección de método de control se aplicará a las áreas al aire libre. El modo de edición mientras se está en la casa del jugador se establecerá de manera predeterminada en el estilo de control original. O sea, que dentro de las casas esto no hay de la China, esto solo para exterior, ¿vale? Vale, la siguiente es, se agregó un interruptor al menú Configuración Controles para seleccionar entre dos métodos de control de carrera diferentes al usar un gamepad, lo que permite a los jugadores volver a la asignación de botones anterior o usar la asignación de botones actualizada. Parachoques izquierdo, introducida en la última actualización. Vale, esto es porque en la última actualización cambiaron en lo que son de mandos, o sea, no en PC, en teclado no, pero si utilizas mando o en consolas, cambiaron lo del sprint y lo pusieron en los gatillos, ¿vale? Hay mucha gente que le está yendo fatal y ahora han puesto una manera de poder ponerlo así o como estaba anteriormente, ¿vale? O sea, fácil. Siguiente, se agregó un interruptor al menú Configuración Jugabilidad para habilitar una opción de control, tocar para correr, lo que permite a los jugadores comenzar y detener el sprint con solo presionar un botón sin necesidad de mantenerlo presionado. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que si ponemos esta configuración, lo que pasará es que en vez de tener que tener el botón apretado para que vayamos sprintando, pues con darle un toque irá sprintando, y para detenerlo tendremos que darle otro toque. Simple y llanamente, ¿vale? Para no tener ahí el dedo. Bueno, esto va bien para no fastidiar los mandos, o sea, para no usar en exceso los botones, ¿vale? Y no dejarnos el dedito ahí con la marquita del botón. Vale, el siguiente es, se agregó compatibilidad total con controles inalámbricos en Steam, sin necesidad de habilitar Steam Input. Si no has ajustado esta opción anteriormente, el juego ahora tendrá compatibilidad integrada. De manera predeterminada, nuestra recomendación, y se puede ajustar según sea necesario en el menú Configuración
controles, ¿vale? Esto es para los que jugamos en Steam. Para los que estéis en otra plataforma no pasará nada, ¿vale? Vale, ahora vamos con la tienda de MacPato. La tienda de MacPato ahora mostrará muebles en lugar de maniquís de ropa vacíos, incluso en las vidrieras. Bueno, a mí no me salen ni maniquís, directamente me sale como que he comprado algo y ya está, ¿sabéis? Lo de las moneditas con el cartelito y arreando. Y ahora pues nos saldrá, esto ya lo vimos en el vídeo, ahora nos saldrá muebles para que no se vean esos escaparates vacíos que quedan feos. Vale, la siguiente es instantáneas de ensueño y modo foto. Vale, a ver, que esto nos mola, nos va a molar. Se agregó un botón omitir a la pantalla de votación de Dream Snap, lo que permite a los jugadores omitir hasta 10 votaciones por día. Vale, o sea, si vemos que no vale la pena la foto, podremos omitirla hasta 10 por día, ¿vale? Que yo creo que esto se podía hacer antes, pero bueno, porque yo echaba para atrás. Bueno, tenías que estar echando para atrás en vez de omitir. Vale, sí. Ahora han puesto un botón de omitir que en vez de tener que salir y entrar de nuevo, pues simplemente omites y ya está. Y esta, se agregó la capacidad para que los avatares sostengan accesorios de mano, por ejemplo, paraguas, el pompero y toda esta vaina que tenemos tan bonitos, y herramientas reales mientras están en modo de fotos. ¡Bien! ¡Nos han escuchado! Nos han escuchado por fin, porque esto lo hemos pedido hasta la saciedad Tokiski. Porque, a ver, ¿de qué nos servía tener accesorios de manos tan bonitos como ponían en la Premium? Es que yo ya dejé de comprar. A ver, algunos los compraba porque son muy bonitos. El pompero, por ejemplo, el paraguas, bueno, pues eso. Pero pues la cesta del pan esta tan bonita no la tengo porque pensaba que era una tontería, porque no podías usarla. Había también una de estas de compras, bueno, cositas así chulas, ¿no? Yo supongo que esto también lo hacen para que la gente caigamos más y compremos estos accesorios, pero bueno, no está de más. Y lo de poder sostener también las herramientas reales es una maravilla, porque también podremos tener mucho juego a la hora de hacer Dream Snaps y todo esto. Está muy guay, esta me ha gustado mucho. Luego la tienda Premium nos dice, se agregó una nueva sección recomendados a la tienda Premium, que contará con 4 artículos o paquetes adicionales cada semana. El contenido de esta sección variará de un jugador a otro, según sus necesidades en la tienda Premium. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos se van a basar en lo que tú sueles comprar, como cuando tú ves, por ejemplo, pues Netflix o Amazon Prime o cualquier cosa de estas, ¿vale? O YouTube, mismamente YouTube. Tú sueles ver un contenido, ¿vale? Y cuando las plataformas lo que hacen es que te recomiendan, ¿no? Pues ellos van a hacer lo mismo con la tienda Premium. Van a tener una sección, no toda la tienda, solo una sección. Igual que tenemos la sección de lo que nos entra semanal, la sección de los packs y la sección de lo que está de descuento, lo que está en oferta, pues ahora tendremos otra nueva sección de recomendados, donde nos pondrán, según nuestras costumbres de compra, lo que nos podría gustar. Que eso está guay, porque si una semana no has podido comprar porque no tenías lunas, yo qué sé, pues yo por ejemplo no me pude comprar la mansión esta encantada, pues el castillo encantado, pues si ellos se basan en lo que a mí me suele gustar y tal, pues a lo mejor me la ponen para que yo la pueda comprar si tengo luna, ¿vale? Algo así. Vale, aquí nos dice otro. Se agregó la capacidad de equipar alas usables como un planeador en el armario. Todas las alas disponibles actualmente en el juego se podrán equipar de esta manera, reemplazando la animación de surf del planeador con una animación de aleteo más propio de las alas. A ver, esto no quiere decir que vayamos a volar por los aires ni nada de esto, o al menos eso creo yo. Yo lo que creo es que a la hora de hacer el surf, el sprint, ¿vale? Si llevamos alas equipadas, se moverán las alas, en plan como si estuviéramos aleteando, como si estuviéramos volando, pero en verdad a la misma distancia del suelo que cuando hacemos un sprint. No flipemos en que vamos a salir volando por los aires, porque en eso no va a suceder. O al menos eso creo yo, que sería una pasada, ¿eh? ¿Os imagináis? Estaría bueno. Pero no, yo creo que será eso, que vamos haciendo surf, que es como cuando llevamos la tabla de surf del pack de Stitch, pero en vez, si llevamos las alas, pues aletarán, que parezca que estemos volando.
Vale, la otra es, se agregó la capacidad de seguir tu progreso en tareas individuales de Dreamlight y Camino de Estrellas, así como la recolección de materiales para elaborar recetas a través del rastreador de misiones en pantalla. Vale, esto también está bastante bien, porque cuando estamos haciendo tareas de Camino de Estrellas o de Dreamlight para el Camino de Estrellas, ¿vale? Pues podemos marcarlas, fijarlas en pantalla y ver qué es lo que tenemos que estar haciendo, ¿vale? O sea, como cuando hacemos una misión que nos sale un cuadrito, bueno, un cuadrito no, nos sale lo que tenemos que hacer de la misión arriba a la izquierda de la pantalla, pues eso también lo podremos hacer con las tareas de Dreamlight y las del Camino de Estrellas, ¿vale? O sea, está guay. Luego nos dice, se realizaron varias mejoras en la interfaz de usuario del menú de Camino de Estrellas. Vale, pues ya las veremos luego qué mejoras son, porque no nos especifica tampoco cuáles son. Bueno, y ahora soluciones y cambios de errores. A ver, se corrigieron instancias adicionales en las que los jugadores podían encontrar el error de iniciación número 6. Bueno, pues ni puñetera idea. Misión Bibidi Ups. Se solucionó un problema por el cual la sombrilla de Olaf no aparecía en la playa. Misión Los secretos de la Isla de la Eternidad. Se solucionó un problema en el que algunos jugadores no podían acceder a la puerta a la Isla de la Eternidad. Misión La Puerta Antigua. Se solucionó un problema por el cual el juego no reconocía que se habían eliminado las rocas flotantes grises. Misión La Chispa de la Imaginación. Se solucionó un problema por el cual el jugador se quedaba atascado entre los pasos de la misión. Misión Diamante en Bruto. Se solucionó un problema en el que algunos jugadores de Apple Arcade no podían recoger la joya del tiempo. Misión El programa Mushu. Se solucionó un problema por el cual algunos jugadores no podían avanzar más allá del paso destruir algunos muebles viejos cerca de la casa de bestia de la misión. Misión El programa Mushu. Se solucionó un problema por el cual el antiguo atuendo de la bestia se podía encontrar y recolectar en el reino de la Bella y la Bestia de Disney antes de aceptar la misión correspondiente. Misión De regreso del pantano. Se solucionó un problema por el cual al colocar la cinta de inauguración en el lugar correcto, se volvía inamovible. A ver, voy a bajar un poquito más. Misión El laboratorio de Jafar. Se solucionó un problema por el cual el reloj de arena no giraba. Misión Scrapbook Village. Bueno, aquí lo han puesto en inglés. Se solucionó un problema en el que no podía colocar el álbum de recortes de Dreamlight Valley de Goofy. Se solucionaron varios problemas que podían, en casos excepcionales, provocar un bloqueo del juego al cargarlo en consola de PlayStation. Se solucionó un problema en el que era posible que una habitación dentro de la casa del jugador no tuviera puertas. Se solucionó un problema en el que ciertos gamepads no respondían durante la conexión inalámbrica. Se corrigieron varios casos en los que los jugadores podían quedar atrapados en paredes invisibles. ¡Hostia! ¡Qué putadón! Se solucionó un problema en el que el filtro de elementos similares se abría al intentar navegar con el D-pad. Se solucionó un problema por el cual la carne de cerdo no aparecía para su compra en el puesto de Gastón. Se solucionó un problema por el cual las plantas podían crecer debajo de ciertos muebles del cenador. ¡Ostras! Se solucionó un problema en el que el filtro de Halloween no funcionaba correctamente en el menú Entrega y el catálogo de muebles de la tienda de MacPato. Se solucionó un problema por el cual parte de la pared desaparecía al interactuar con la mesa de control del tiempo en la playa aislada de la Isla de la Eternidad. Madre mía, a mí estas cosas no me pasan. Se solucionó un problema en el cual ciertas comidas requeridas para las entregas especiales de Remy aparecían con un marcador de misión después de haber cocinado la comida. Se solucionó un problema por el cual se podía omitir la animación de la oración. Se solucionaron varios problemas visuales y de audio relacionados con las escenas de corte en Disney Mulan Real.
Se solucionó un problema en el cual el entorno alrededor del jugador podía volverse borroso durante una visita al valle después de que el jugador anfitrión ingresara o saliera de un edificio. Se solucionó un problema en el que Jafar aparecía parcialmente fuera de la pantalla, en la pantalla de subida de nivel de amistad. Se solucionó un problema en el cual el filtro de búsqueda de los menús, muebles, guardarropa no se podía resaltar después de intentar navegar hasta él desde la parte inferior del menú. Se corrigieron varios errores visuales dentro del modo de edición, así como en las vistas previas de los artículos de la tienda Premium y la tienda de Macpato. Se solucionaron los problemas de recorte presentes en varias prendas de vestir. Ah, pues esto está guay. Se solucionó un problema en el que la iluminación en el palacio de Tiana parecía demasiado oscura. Se solucionó un problema en el cual los elementos de fondo de pantalla y pisos no se mostraban en las categorías favoritos ocultos. Se solucionó un problema en el cual el minijuego de pesca no finalizaba después de soltar el botón cuando la configuración mantener presionado para completar la pesca estaba activada. Madre mía. Se solucionó un problema en Scream Black Coin. Vale, en lo de el remueve monedas, en el que la cantidad de monedas recolectadas podía no mostrarse o podía mostrarse en el jugador incorrecto. Se solucionó un problema por el cual mover el cofre predeterminado de la isla de la eternidad al inventario del jugador mientras aún tenía elementos en él activada un mensaje de error. Varias correcciones de errores adicionales relacionadas con audio, visuales, localización, control del gamepad e interfaz de usuario, además de mejoras de estabilidad. Bueno, mis amores, pues espero que todo eso sea realidad, que todas esas mejoras de los errores se hayan cumplido, se cumplan, y los que teníais esos problemas se os hayan solucionado y podáis seguir avanzando en este juego que es tan bonito y tan divertido. Os quería comentar que ya tenemos activada las membresías del canal. Ya sabéis, al lado del botón suscribirse está el de unirse, si os apetece ayudar económicamente al canal para yo poder mejorar la calidad de los vídeos y poder tener un poquito más de contenido en el canal y hacer cositas chulas para vosotros, ¿vale? Los que queráis y podáis, aunque no lo hagáis, o sea, el contenido va a ser el mismo para todo el mundo y todo esto, aunque, pues claro está, los que sean miembros tienen algunas ventajas que lo podéis ver si apretáis el botoncito de unirse para saber todo lo que os incluye ser miembros, ¿vale? Y nada más, mis amores, que estoy muy nerviosa porque tengo muchas ganas de este directito de este mediodía, donde vamos a ver todo esto que acabamos de leer y traernos a Timón y Pumba. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!